manera en que percibes las pruebas es un factor muy importante para tener un entendimiento bíblico sobre los problemas. ¿Cuántos hemos pensado o dicho que la vida sería mejor sin ningunas pruebas y problemas? ¿Qué dice Dios? Veamos lo que Dios dice sobre el creyente. Las pruebas le maduran en Cristo. Estudiemos Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4, por medio de un diálogo entre un discipulador y uno o más discípulos. Por favor, abramos la Biblia y consultemos todos Santiago capítulo 1. A manera de contexto, desde el versículo 1, Santiago escribe su carta a los hermanos en la dispersión. Ellos estuvieron experimentando muchas pruebas de su fe. Luego, en los versículos 2 a 4, Dios instruye a su pueblo a responder correctamente a las pruebas y les asegura el resultado perfecto de Dios cuando responden a las pruebas según el camino de Dios. Todos unidos en voz alta junto con el discípulo, favor de leer lo que Dios nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gracias. Esta es palabra de Dios. En vez de quejar y renegar cuando se hallan en diversas pruebas, los creyentes deben tener sumo gozo. Todos unidos en voz alta junto con el discípulo, favor de leer por qué Dios nos dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, según Santiago 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando el creyente responde a la manera de Dios a las presiones, dificultades y problemas, la prueba de su fe produce paciencia. Ahora piensa, ¿cuán importante es la paciencia en la vida del creyente? Es parte del fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5, versículo 22. Correcto. Es evidencia del fluir del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo y de andar en el Espíritu Santo. Hay una relación importante entre la vida espiritual y la manera en que respondes a las pruebas de tu fe. Todos unidos en voz alta, junto con el discípulo, favor de leer lo que Dios dice acerca del resultado perfecto de la prueba de tu fe, según Santiago 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gracias. Otras traducciones también arrojan luz sobre el tema. Sí, la última parte de Santiago 1, versículo 4, en otras traducciones dice, para que sean completos, enteros, íntegros y maduros. Así es. ¿Cuán importante es la madurez en la vida del creyente? Es lo que Dios hace continuamente en la vida del creyente cuando Dios nos hace más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, según Romanos 8, versículo 29. Correcto. El anhelo de cada creyente debe ser caminar en el Espíritu Santo y ser más y más como Cristo. Cada prueba
es una oportunidad para llegar a ser más maduro. Las pruebas no son obstáculos para el crecimiento espiritual cuando respondes a ellas de una manera bíblica. Una pregunta de reflexión. ¿Te comprometes con Dios a responder bíblicamente cuando te hallas en diversas pruebas? Terminamos este tiempo de estudio y reflexión orando por ti en silencio.